Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es miércoles 24 de enero de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentar en los próximos minutos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. A pesar de los beneficios materiales que otorga una norma a personas indígenas o con discapacidad, debe invalidarse si no se realizó consulta previa, estableció la Corte. Disposición que permite a la víctima de un delito solicitar la restitución de bienes no viola el principio de igualdad procesal, determinó la primera sala. Control de convencionalidad ex oficio permitiría inaplicar normas constitucionales regresivas en materia de derechos humanos. Iniciamos con las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152, en la que invalidó diversos preceptos de la Ley Electoral de San Luis Potosí por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y a personas con discapacidad. Las disposiciones anuladas regulaban la participación de personas de comunidades indígenas en los procesos electorales, en especial para garantizar su acceso a cargos de elección popular en los ayuntamientos. Además, invalidó disposiciones que regulaban la participación política de personas con discapacidad y la obligación de los partidos a postular al menos a una fórmula de personas de dicho sector a diputaciones. La Corte reiteró que independientemente del beneficio material que una medida legislativa o reglamentaria pudiera generar en las condiciones de dichos grupos, existe la obligación de realizar consultas previas cuando las normas afectan los intereses de estos sectores de la población. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a la víctima u ofendido solicitar al juez en cualquier etapa del procedimiento restituir los bienes o productos del delito o restablecer las cosas al estado que tenían antes del hecho delictivo, no viola los principios de igualdad procesal, inmediación y contradicción que rigen el sistema oral acusatorio, siempre que se interpreten de manera conforme con todos los lineamientos y principios que se establecen en el artículo 20 constitucional y los relacionados con el marco procesal en la materia. Medida que de otorgarse deberá respetar el debido proceso que protege al inculpado. Esto como consecuencia del principio de igualdad procesal, que implica que las partes deben tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad que les permita alegar y probar lo que estimen conveniente para alcanzar una solución justa de la controversia. La segunda sala de la Corte estableció que a partir del 15 de octubre de 2020, los procedimientos que inicien en materia de protección de derechos, investigación, verificación e imposición de sanciones deberán regirse por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, su reglamento y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Precisó que la activación de sus facultades de verificación de cumplimiento de la ley en la materia se pueden activar a través de una denuncia o de oficio. Dichas disposiciones precisan su atribución para proteger los datos personales, además de los plazos y términos para sustanciar el procedimiento administrativo. Precisa que la etapa de investigación inicia a partir de la noticia de una presunta violación al marco que regula la protección de datos personales, prerequisito para que el INAI realice una serie de actos que podrían ser de molestia para verificar su posible existencia. El INAI cuenta con 3 meses para agotar esta etapa y, de resultar positivo, deberá emitir de manera fundada y motivada una resolución que notifique el inicio del procedimiento de verificación. De no hacerlo y transcurridos 3 días más, operará la caducidad de la instancia. Diversas resoluciones de la Corte han modificado sustancialmente el juicio de amparo, principal medio de defensa de la población contra el abuso del poder, aseguró el magistrado David García Zarubi. Entre ellas destaca una que obliga a las personas impartidoras de justicia a realizar un control de convencionalidad ex oficio de aquellas normas que son impugnadas por la población, lo que podría llevar a inaplicar incluso disposiciones constitucionales que sean contrarias a la Convención Americana en materia de derechos humanos.
Bueno, creo que esta idea del control de convencionalidad se pone a prueba porque tan es que trasciende a los textos constitucionales, tan es que trasciende a los contenidos normativos propiamente hablando, que esa idea tan poderosa del control de convencionalidad podría justificar inaplicar la Constitución, ni más ni menos. Al participar en un foro homenaje post-mortem al juez y académico Sergio García Ramírez, aseguró que incluso podría constituirse en un instrumento para combatir regresiones en materia de derechos humanos. Hoy en día que está en cuestionamiento estas ideas, incluso con una constitución que pudiera ser regresiva, parece que el control de convencionalidad podría ser esta garantía institucional para que no hubiera estos movimientos pendulares regresivos que ya el doctor García Ramírez nos podía haber anticipado que pudiera existir, y que la fuerza de una idea puede generar una defensa de esas murallas de derechos humanos que teníamos. Este martes, una brigada de la Defensoría Pública Federal realizó una visita al Ceferezo 16 en Morelos, en la que pudo constatar la urgencia de implementar de manera integral y seria la atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como la provisión de medicamentos y medidas de prevención y detención adecuadas a fin de proteger la vida e integridad de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Reiteró que continuará impulsando acciones de monitoreo y estrategias de litigio que permitan revertir las graves deficiencias estructurales que se viven en este centro de reclusión, donde el riesgo de pérdida de la vida se ha visto agravado y en ascenso en los últimos meses. Recordó que en diciembre pasado presentó un amparo en representación de 42 internas a fin de que se garantice su derecho a la vida y a la integridad personal. El Juzgado Sexto de Distrito concedió la suspensión de plano y ordenó a las autoridades realizar valoración médica, estudios y otorgar medicamentos a este grupo de mujeres. Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a las autoridades de dicho penal, pues la falta de atención y cuidado propició la muerte de 13 internas, 11 de ellas en 2023. Recomendación que se suma a la denuncia penal que presentó la Defensoría en contra de los responsables de estos decesos. Adicionalmente, se presentó un nuevo amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito para exigir que se brinde atención médica a las reclusas y se garanticen condiciones dignas de internamiento. En más noticias, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó en qué consiste la Carta de la Tierra, creada en el año 2000 como una guía para la transición hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico, así como un instrumento educativo y de referencia para el desarrollo de políticas de planificación y decisiones. Se basa en 4 pilares: respeto y cuidado de la comunidad de la vida para incentivar el bienestar global; integridad ecológica, que se refiere a garantizar la armonía entre las actividades humanas y el equilibrio natural, procurando la prevención de daños ambientales; justicia social y económica, que se refiere a las acciones para un desarrollo económico equitativo, la igualdad de género como requisito para el desarrollo sostenible y la atención a comunidades indígenas; y finalmente, democracia, no violencia y paz, para fortalecer las instituciones democráticas, integrar la educación en sostenibilidad y cultivar la cultura de la paz. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte lanzó una nueva entrega de cuadernos de jurisprudencia enfocada en el derecho a la privacidad, que explica el contenido y el alcance de este derecho de acuerdo a lo establecido por el máximo tribunal. ¿En qué condiciones se puede restringir el derecho a la privacidad? Los casos que integran la obra dan cuenta de esta problemática y de la labor de la Corte en la adjudicación de este derecho en el ámbito de la justicia penal para contribuir a la salvaguarda de los derechos humanos. Puede consultarla de manera gratuita en el sitio www.sitios.scjn.gov.mx/CEC. Son 2 de la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Corte Informativo. No se vaya. Al regresar, estados están obligados a proteger derechos de trabajadores migratorios y de sus familias.
Gracias por continuar con nosotros. Ya está disponible el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal Te Defendemos sobre atletas paralímpicas y el derecho a la igualdad. Cuenta con la participación de Mayra Anel Rincón Arbizu, asesora jurídica especializada en atención a personas con discapacidad, y María del Socorro Lira Partida, atleta de levantamiento de pesas, a quien el Instituto Potosino del Deporte le negó el pago de una beca por no presentar a tiempo sus facturas. Con el apoyo de la Defensoría Pública logró que se le integraran los recursos, argumentando su derecho a la igualdad. Conozca esta historia en la plataforma de música Spotify. El Consejo de la Judicatura Federal recordó que en noviembre de 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Dicha convención reconoce la magnitud del fenómeno migratorio y la manera en que afecta a millones de personas en el mundo. Este instrumento reconoce los derechos humanos que los estados deben proteger y garantizar a las personas trabajadoras migrantes y sus familias a fin de erradicar la discriminación y vulnerabilidad que este sector de la población padece. Entre los derechos que deben ser protegidos se encuentran el de libertad, reconocimiento de su personalidad jurídica, libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, seguridad personal, a la vida y a la salud, entre otros. Además, no deben ser sometidos a detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, esclavitud o injerencias ilegales en su vida privada. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevarán a cabo el foro Estándares Interamericanos sobre Independencia Judicial, presentación de líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Participarán diversos especialistas, como la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, el comisionado de la CIDH, José Luis Caballero, el magistrado Óscar Parra Vera, entre otros. Usted puede asistir de manera presencial o seguirlo en sus instalaciones en Ciudad Universitaria y en línea. Consulte sus redes sociales. En Ciudad Campeche se llevaron a cabo las jornadas de acceso a la justicia para las mujeres del Poder Judicial Estatal, en la que jueces de primera instancia otorgaron 7 divorcios y una guarda y custodia. Además, se iniciaron 4 expedientes de justicia alternativa y se brindó orientación jurídica. El Poder Judicial de Yucatán alertó a las y los usuarios sobre llamadas a nombre de la institución que intentan extorsionar, y recuerda que personal del tribunal no solicita información sensible fuera de los trámites establecidos. El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca realizó la primera audiencia penitenciaria del año, en la que atendió a 52 mujeres privadas de la libertad, a través de mesas de trabajo que garantizan la protección de sus derechos humanos. El magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, sostuvo una reunión de trabajo institucional con las y los juzgadores en materia civil, de proceso escrito y oral, quienes conocieron de más de 118,000 nuevos expedientes durante 2023. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, la mediación indígena es una vía para resolver un conflicto diferente a la que se ofrece en las agencias ministeriales y en los juzgados, así como a las formas internas comunitarias de resolución de conflictos que ha logrado consolidarse para acercar la justicia a las comunidades, destacó la oficina en México de World Justice Project. Inició en Hidalgo en 2007 y se ofrece en la Sierra y Planicie Hidalguense, en las zonas Tepehua, Otomí y Náhuatl, en donde viven más de 362,000 personas hablantes de alguna lengua indígena, equivalente al 12% de la población del estado. Aseguró que la satisfacción de este modelo de justicia queda patente, pues del total de asuntos mediados se logran acuerdos en el 85% de los casos, además de que privilegia el empoderamiento de las personas, pues son ellas mismas quienes trazan la solución a su conflicto. Este miércoles inicia el 164 periodo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, en el que dictará sentencia de 2 casos,
Uno sobre la presunta responsabilidad del Estado argentino en relación con un atentado terrorista perpetrado contra la comunidad israelita en 1994. Y otro más, en el que se acusa a Chile de atenuar las penas a 14 involucrados en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Además, llevará a cabo audiencias públicas en diversos casos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos en Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Chile y Brasil. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.